Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 28 de abril. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nuevo día, nueva semana. Muy pronto, nuevo mes, porque el día jueves será 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, Día Internacional de la Clase Obrera. Mañana, por cierto, haremos un programa referido a este interesantísimo tema que tanto concita el interés no solamente de los venezolanos, sino el interés planetario, porque siempre se honra no solamente a los mártires de Chicago, sino en general a las luchas que han librado los trabajadores en el mundo por garantizar sus reivindicaciones, sus derechos y la posibilidad de mejorar de forma creciente las condiciones de vida y de trabajo. Y amigos y amigas, como lo hemos venido haciendo en los últimos días y seguramente tendremos que hacerlo a lo largo de todo el mes de mayo, vamos a continuar hablando del tema electoral, un tema que va a asignar todas estas semanas hasta el 25 de mayo, cuando van a tener lugar las elecciones previstas constitucionalmente para elegir a los gobernadores de estado, a los miembros de los consejos legislativos regionales y a los diputados a la Asamblea Nacional. El día de hoy vamos a estar hablando con un dirigente político, es parlamentario también, es también empresario dedicado al tema de la educación y es un exgobernante de un estado del oriente de la República, fue también candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio y ahora aspira por segunda vez a la gobernación del estado Aragua. Me refiero a Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática, a quien le doy cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Mario, contentísimo de estar con ustedes. Bien, igualmente nosotros de poder hablar acerca de la realidad política y electoral venezolana, no solamente política y electoral, también vamos a hablar de la economía y por supuesto también de cuáles son las motivaciones que impulsan a un hombre que aspiró a la presidencia de la República y ahora aspira de nuevo a la gobernación del estado Aragua. Me gustaría arrancar por la visión que tienes acerca de la realidad venezolana del día de hoy. Bueno, yo iniciaría por la realidad económica y social. Lamentablemente, y digo lamentable, buena parte de nuestros queridos comunicadores sociales y nuestros dirigentes prefieren tocar el tema político. Pero lo que realmente les duele a la gente, lo que le preocupa a la gente, lo que hoy angustia al venezolano común es lo económico. Lo vimos hace apenas unos minutos, el paseo urbano trepa hasta 25 bolívares, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, así que con el salario mínimo yo puedo ir 2 veces al trabajo, regresar a casa y el tercer día me tengo que quedar en el trabajo, sin contar que no me puedo comer ni una empanada, ni un juguito, ni un cafecito en esos 2 días y medio porque no me alcanza para más nada. Así es. Bueno, ciertamente. Y por cierto que la semana pasada teníamos un invitado que decía que los venezolanos tienen mucho más interés y mayor urgencia de un cambio económico que de un cambio político. ¿Eso es cierto? Bueno, coincide con lo que te acabo de señalar. Hay 2 países definitivamente. En palabras de Gaitán, hay un país nacional que privan lo que son los gravísimos problemas de carácter ciudadano y hay un país político que lo que está pendiente es del debate muchas veces estéril. Hoy no hay preocupación mayor y no es solamente porque los estudios que he tenido la oportunidad de leer lo señalen, sino porque se palpa en la calle y no hay mayor preocupación que la de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, precios. Eso es lo que domina el interés del venezolano y con muchísima razón. Sin embargo, hay personas que piensan que el mejoramiento en todos esos escenarios, en todas esas esferas, no puede producirse si no se produce el cambio político. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que no necesariamente. Yo lo he venido planteando en distintos escenarios, especialmente en la Asamblea Nacional. Aquí es posible que se produzca mejoras económicas de manera relativamente pronta, ¿sí? Por una parte se reemplaza el modelo y por otra parte se entiende que se necesitan de todos los factores de la vida nacional trabajando juntos para sacar a Venezuela adelante. Yo tuve la oportunidad de estudiar en China
y allí me convencí de que por encima de los gobiernos es importante, fundamental las políticas económicas. Yo soy un partidario acérrimo del entendimiento y espero que después del 25 de mayo podamos entonces todos los factores de la vida política venezolana coincidir en cuanto a lo que debe hacerse para sacar el país adelante. Sin embargo, has dicho algo importante que genera, por supuesto, interrogantes. Dice que todo eso puede mejorar si se cambia el modelo político. ¿Es posible que el chavismo, perdón, el modelo económico, disculpa, es posible que el chavismo, que quienes nos gobiernan al día de hoy, cambien ese modelo económico por sus propios pasos, por su propia decisión? Bueno, no son, digamos, no es un modelo político correspondiente con el criterio y el sustento político que preside a nuestro gobierno. Pregunto. Si Chávez estuviera vivo, le daría, perdónenme la palabra, una patada por el fundillo a los que hoy están diseñando, implementando las políticas económicas. Y si el Fondo Monetario Internacional estableciera un premio a sus mejores discípulos, seguro que premiaría a los que hoy adelantan las políticas económicas. Venezuela, por ejemplo, el salario se esfumó, se pulverizó, o sea, no hay prestaciones, no hay ningún tipo de pagos paralaborales. Lo hablábamos temprano, yo lo vivo todos los días, yo soy rector de una universidad, cada vez que me toca pagar la liquidación de un docente que tiene 25, 30, 35 años, lo que me da es vergüenza. Entonces, este modelo no es precisamente uno que se corresponda con una orientación social. Este es un modelo que ha venido depauperando especialmente los sectores obreros, a las clases trabajadoras. Así que sí hay que cambiarlo, pero te repito, yo creo que hasta Milei se sentirá contentísimo cuando conociera los detalles de la economía venezolana. Ahora, es bastante curioso que esto que estás describiendo ocurra en un país donde quien lo preside se autodenomina el presidente obrero. Y es lamentable, yo en muchas ocasiones, incluso casi personalmente, en segundos es cierto, de pasada, he planteado que el presidente de la República tiene que reaccionar con respecto a eso. El año pasado, yo recuerdo, una experiencia personal, que insistí una y otra vez que el 1 de mayo era la fecha oportuna para llevar el salario mínimo a el equivalente a $100 americanos. Insistí en ese punto. Cuando el presidente terminó de presentar un mensaje en la asamblea, se bajó, caminó, estaba yo en la primera fila de los diputados, se paró frente a mí y me dijo, te hice caso, $100. Y le dije, sí, pero bono no es salario. Y bueno, y tan bono no es salario que lo que él decretó hace un año aproximadamente de bonificación, hoy significa mucho menos. Y eso pasa igual con el presupuesto. Y el presupuesto en 2 años consecutivos he estado planteando la necesidad de anclarlo a una divisa fuerte. Y la discusión que tuvimos en noviembre, y está bien, no dolaricen, pues yo sé que ideológicamente no lo van a hacer, pero yuanicen, tomen el yuan como una moneda de referencia, anclen el presupuesto en el yuan y eviten que se siga devaluando. Lo que aprobamos nosotros en noviembre, diciembre, el presupuesto nacional, hoy es aproximadamente el 50%. Ya era escaso el año pasado, imagínate cuánto es este año. Ahora, fíjate, curiosamente, repito la misma palabra, estamos a las puertas de una posible reforma constitucional. Y algunos voceros gubernamentales, a pesar de que no la han definido, sin embargo se piensa... Mario, no creen cómo. Bueno, pero vamos de todos modos a analizar el tema. Se dice que ese proyecto de reforma constitucional probablemente lo que va a hacer es hacer mucho más rígido el sistema político y mucho más rígido también el sistema económico. Puro humo, puro humo. Yo quiero que tú me traigas aquí a cualquier oficialista y me le preguntes, dime un artículo de la propuesta de reforma constitucional, uno solo. No hay nada escrito. ¿Cuántas veces se ha reunido la comisión roja, rojita, como diría el ex héroe Rafael Ramírez, que designó el presidente de la República para la reforma constitucional? Dime qué ha producido, cuántas reuniones ha tenido con profesores universitarios, con expertos académicos, cuántas consultas ha hecho. Nada, eso es puro humo. Ese fue un trapo rojo que se esgrimió hace unas semanas atrás, previo a las elecciones regionales y parlamentarias, y que hoy está allí. Hasta el 25 de mayo te aseguro que ese tema ni lo tocan ya. ¿Desde cuándo tú no oyes a alguien
relevantes en las filas gubernamentales hablando del proceso de reforma constitucional. Yo creo que el único es el diputado Vizcarra, pero no tiene mucho oficio. Yo siempre he dicho, por cierto, que qué raro que ahora se plantea una reforma constitucional cuando hasta hace poco rigió en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente que estuvo activa durante un poco de años, 2 años creo, y no produjo esa reforma, bueno, no produjo una nueva constitución. El objetivo fundamental de una Asamblea Nacional Constituyente, lo sabe cualquier estudiante de primer año de Derecho, es la redacción, aprobación de una constitución nueva, o por lo menos de cambios importantes en la constitución existente. Esa constituyente que duró varios meses, años incluso, no aprobó un solo artículo, pero bueno, la comisión que se designó va por el mismo camino. Hasta ahora no ha presentado al público ni un solo artículo. Nosotros en cambio sí tenemos propuestas y las hemos señalado públicamente. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, en lo político, que es necesario recortar el mandato presidencial, que es necesario pasar a la doble vuelta electoral presidencial, que es necesario eliminar la elección indefinida, no solamente de presidente de la República, sino también de gobernadores y alcaldes, que es necesario garantizar constitucionalmente la paridad de las mujeres, que en cada órgano deliberante por lo menos la mitad de tus integrantes son mujeres. Estamos planteando también la necesidad de constitucionalizar las misiones sociales para garantizar que esas conquistas que hoy son verdaderamente insignificantes, pero que en algún momento pudieron haber sido importantes, se constituyan una fuente de apoyo a las familias más necesitadas. Estamos planteando en lo económico el poder garantizar una economía abierta que se preserve las inversiones, el capital privado, que la propiedad privada sea absolutamente intocable. Nosotros tenemos un conjunto de reformas propuestas. Cuando digo nosotros, digo Acción Democrática, nuestra función parlamentaria, pero estamos esperando que alguien diga que cómo debe hacerse. Bueno, presenten propuestas. La reforma constitucional, si se llegara a hacer, que yo tengo serias dudas, ya te voy a decir además por qué, si llegara a hacerse, yo creo que tiene que estar marcada por una gran inclusión, por una gran participación, por mucha consulta, para que luego en la Asamblea Nacional se puedan dar las 3 discusiones que se establecen para un procedimiento de esa naturaleza y después vaya al referéndum consultivo. Porque yo creo que la reforma se va a quedar en puro humo. Bueno, primero porque no han hecho nada. ¿Le falta seriedad al presidente al haber anunciado esa reforma? Yo creo que él utilizó un recurso de carácter político para un elemento distractor que es absolutamente legítimo. Ahora algunos embistieron el trapo, pero otros sencillamente hicimos propuestas. Pero vuelvo otra vez, si aquí el 25 de mayo hay un resultado electoral que se corresponda con lo que debería ser, ten la seguridad que ese proyecto de reforma lo van a enterrar. Y aunque no fuese así, va a ser bien cuesta arriba, que mientras priven las actuales circunstancias, que ese proyecto de reforma se adelante. ¿Por qué? Porque tiene que haber un referéndum. Hay que consultar a la población. Y yo estoy seguro que muchos millones van a salir a votar en defensa de lo que es el modo de vida, el modelo de Estado que creen que es lo que más conviene a Venezuela. Y ahí el gobierno se puede llevar un tremendo tortazo. Ok, ahora que toca... Y ya han llevado demasiado para seguir llevando. Sí, ahora que toca el 25 de mayo, después de esa omisión escandalosa del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, del incumplimiento de la misión constitucional y legal que tiene planteada esta institución pública, después de eso, ¿qué confiabilidad tienen los resultados de las elecciones del 25 de mayo con este Poder Electoral? En nuestro caso, yo voy a hablar por mí, por los 20 partidos políticos que me apoyan, que hemos discutido muchísimo esa materia. En nuestro caso, nosotros nos estamos preparando para movilizar, motivar primero, movilizar después, cuidar los votos en cada una de las 1.600 y tantas mesas de votación que hay en el Estado de Aragua. Y como lo decimos allá, y yo lo quiero repetir aquí, suavecito, nosotros ganamos el 25 de mayo y nosotros cobramos el 25 de mayo. Nosotros ganamos y cobramos. Nada va a impedir que el triunfo del pueblo aragüeño sea de alguna manera menoscabado por cualquier otra instancia. Nosotros respondemos por la dirigencia, los activistas de Aragua. Y por eso te digo, déjame hablar a modo particular. Ayer decía Ramón Guillermo Aveledo en un mensaje a través de una entrevista, que yo suscribo plenamente lo que ha dicho, en el sentido de que hay que participar en el proceso electoral porque justamente a través del proceso electoral, de la participación, se honra el resultado frustrado del 28 de julio. ¿Qué piensan ustedes?
Hay 1000 razones por las cuales participar. La más importante es que se van a elegir gobernantes que están mucho más cerca de la población que el presidente de la República. Los gobernadores tienen una gran responsabilidad. Hay que votar porque se van a elegir los legisladores regionales que tienen también una vinculación directa con la población. Hay que votar porque se van a elegir los diputados a la Asamblea Nacional. Y si en Venezuela hay un poder que es importantísimo en la definición de política, en la toma de distintas, otra vez, decisiones en la Asamblea Nacional, la actual composición de la Asamblea Nacional no le conviene a nadie, 257 diputados oficialistas versus 20 diputados de la oposición, que tanto se puede hacer. Recuerdo que ustedes, cuando digo ustedes me refiero a los ADECO, pero no solamente los ADECO, sino buena parte de la oposición venezolana, la inmensa mayoría, clamó por la abstención en el 2005 y resulta que del 2005 surgieron poderes que todavía están vigentes en Venezuela. Me refiero a los poderes derivados: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, y pare de contar. Yo hablo otra vez por mí. Yo he votado en todas las elecciones. Incluyendo esa elección del 2005. Incluyendo esa elección. Pero Acción Democrática llamó a la atención. Pero yo voté, y no solamente voté, sino llamé a votar. A mí incluso, yo escribo una columna, un sinfín de medios, ya perdí la cuenta toda la semana, y en esos años defendí porque sí la participación, porque yo milito en un partido que se fundó en defensa del voto. Fue el que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1947 hizo posible el voto universal, directo y secreto. Y el voto de las mujeres. Entonces yo me defendí que había que votar, y entonces agarraron y me suspendieron. Bueno, como ahora hacen, entonces está autoexcluido. Dios, carajo, está bien, pero sigo creyendo en el voto. Yo fui a votar, yo no he dejado de votar nunca desde que cumplí 18 años. Así que aquellos que llamaron a la abstención en ese momento, yo estoy contento, porque ahora la casi totalidad de los que llamaban a la abstención están llamando a votar, señales de que teníamos la razón, que es lo único que falta, bueno, pero nada es perfecto, que debió haberse producido una especie de acto de contrición. O sea, yo me equivoqué llamando a abstenerme, yo me equivoqué llamando a los atajos, yo me equivoqué llamando al golpe militar, pero reconozco que eso no era el camino correcto y el camino correcto es votar. Así que yo me siento orgulloso de que nunca me he apartado de esa política de dirimir las diferencias por el poder votando. Ni siquiera en el 2018, que la Acción Democrática de nuevo se abstuvo. Vuelvo a decirte, voté, yo no he dejado de votar jamás. Okay, no hay una elección en Venezuela en la que yo no haya votado. Okay, pero acabas de decir algo que pudiera considerarse grave. Llamaste también a la acción militar, a alguna insurrección militar. No, entendí que no me entendiste mal. Lo que dije fue lo siguiente, que me alegra muchísimo que los que ayer llamaron a la insurrección militar, los que ayer llamaron a la intervención de potencias extranjeras, los que ayer, y algunos hoy, llamaron a las sanciones, los que ayer llamaron a la abstención, hoy estén de vuelta y estén llamando a votar. Me contenta porque es una especie de reconocimiento de que estaban equivocados, ahora demuestran cuál debe ser el camino correcto. Que lo único que le falta es haber pedido excusa, porque deberían haber dicho que yo me equivoqué, o sea, yo no debería haber hecho esos llamados, que además se mostraron absolutamente ineficaces para que se produjera un cambio en Venezuela. Ahora, antes de entrar en el tema de Aragua, que me interesa mucho que lo exploremos, me gustaría hablar un poco acerca de lo que ha sido el papel de Acción Democrática, la que detenta la tarjeta y que está hoy en la Asamblea Nacional, junto con otras organizaciones políticas que están también allí y que conforman la llamada Alianza Democrática. Hay quienes piensan, y uno de ellos, mi hermano Vladimir, lo dice de esta manera: a muchos de esos parlamentarios y a muchos de esos dirigentes políticos le cuesta muchísimo más decir una palabra contra el gobierno que sacarse una muela sin anestesia. ¿Por qué? Yo no sé, pero me gustaría que Vladimir me lo dijera en mi cara. Yo también lo digo, pero con otras palabras, ¿no? Está bien, pero me gustaría que lo dijera en mi cara, porque bastante condescendiente es él en muchos aspectos. Mejor no peleo con él porque él es amigo mío. Una vez al mes vamos a Siete Mares, meditamos allí, pero a veces uno escucha a algunos dirigentes de esa Alianza Democrática y parece estar escuchando a un dirigente del PSUV. Bueno, me gustaría conocer casos específicos. Porque después te puedo decir un nombre privado. Nosotros, al terminar el programa. Nosotros tenemos posiciones. Que por cierto que ahora es ADECO, esa persona. ¿Perdón? Ahora es de Acción Democrática, pero después te lo comento en privado. Antes no era. Antes era social cristiano. Seguro. Segurísimo. Es una buena evolución. Bueno, pero en cualquier caso,
nosotros tenemos una posición seria, responsable, tenemos profunda diferencia con buena parte de los planteamientos que se hacen en la Asamblea Nacional, y así lo decimos, y en ocasiones coincidimos con propuestas que se hacen, por ejemplo, de estas leyes que se han propuesto sobre el tema de la defensa de los niños, sobre la inclusión, para nosotros tienen importancia, leyes que nosotros hemos rebatido y votado en contra, como el impuesto a las grandes transacciones financieras, para mantener uno en particular, demuestran nuestro carácter. Lo que no somos radicales, lo que no somos es parlamentarios que hagan de la obstrucción una manera de hacer política. ¿Por qué se ha debilitado la capacidad contralora del Parlamento? ¿Por qué no se interpela a los ministros? ¿Por qué no se cita a los ministros, a los altos funcionarios del políticos? Parlamento, y porque muchos de los que me están viendo que no votaron en el 2020 son responsables. Tú que no votaste en el 2020, que te quedaste en tu casa, que hiciste caso al llamado a la abstención, eres responsable de que en el Parlamento haya 255 diputados oficialistas y solo 20 opositores. ¿Qué pasa? Yo soy, por ejemplo, vicepresidente de una comisión, la Comisión de Administración y Servicios. En esa comisión hay 18 diputados oficialistas y yo solo soy el representante de la oposición. Yo creo que cualquiera que me esté escuchando, que medio sepa, aunque sea un poquitico de matemática, sabe que 18 es más que uno. Entonces, en la Asamblea Nacional, con esa composición de parlamentarios, es imposible que se produzcan, por medio del voto, decisiones que sean distintas a los intereses del oficialismo. Espero que en la próxima Asamblea sea distinto. Es bueno aclarar para quienes están escuchándonos a través de la señal de Radio Rumbo y no están viendo la entrevista a través de las redes sociales de las distintas plataformas, sepan que ese tú no se refiere a mí. No. Es bueno aclararlo, porque acuérdate que estamos en radio. Por eso vi la pantalla. No, contigo, Mario, por favor. Yo no he dejado de votar. No, lo que me refiero es eso. O sea, y votado siempre contra el gobierno. Mira, me refiero a eso, y muchas veces yo me encuentro en los barrios, en los sectores populares, gente que se queja y tú votaste. Entonces, ¿para qué te quejas? Pues tú eres culpable. Ahora, además, el 25 de mayo, Uh-huh. el que no vote está votando. Así es, vota a favor del gobierno. Claro, o sea, hoy me pasaron un audio, no sé si será cierto o no, porque hay tanto fake news, en el cual se escucha la conversación de supuestamente dos dirigentes oficialistas, y en la cual uno le dice al otro: hay que hacer todo lo que sea necesario para que la gente no vote, porque si la gente no vota, nosotros ganamos. Y entonces lo único de ese audio, que te repito, no sé si es fake news, es que es verdad. Si aquí la gente no vota, el gobierno gana. El gobierno viene obteniendo desde hace muchísimos años aproximadamente 3.100.000 votos sobre un padrón electoral de más de 20 millones. Es decir, eso es menos del 15% de la votación efectiva que tiene derecho a sufragar. Entonces, con 15% de los votos se mantienen en posesión de todos los poderes, previamente porque la gran mayoría ha decidido no votar. Ahora, aun cuando la representación parlamentaria de oposición sea pequeña, sea muchísimo más pequeña que la oficialista, ¿por qué se deja de pedir, por ejemplo, las interpelaciones? Hay que seguirlo insistiendo, pienso yo, a pesar de que te la nieguen, ¿no? Se piden en las comisiones, se piden en las comisiones permanentes, se piden en las comisiones especiales, se habla en la plenaria. Bueno, y esas travesuras que el que tiene mayoría las aprovecha. Yo te puedo decir, por ejemplo, que si tú estás en una sesión plenaria de la Asamblea que la transmite en directo nuestros, digamos, amigos, para usar esa connotación de los medios, entonces yo no sé quién da la seña, pero si empieza a plantearse algo que sea incómodo, de repente pasen a comerciales. Vamos a la pausa, queridos amigos, queridas amigas. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado de Aragua, diputado, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado de Monagas. Por cierto, me gustaría que después nos explicara por qué no insiste en ser gobernador de Monagas y más bien si lo hace en Aragua. Vamos a la pausa, al regreso leeremos preguntas, comentarios que nos hacen a través del Instagram @Mario Villegas. Ya venimos. Aquí seguimos un rato a través de las redes mientras nuestro compañero da la noticia y le da la pendiente y le da su marimba. Ajá, cuéntanos un poquito sobre Acción Democrática, porque he visto que ahora algunos ex militantes de la Acción Democrática que lidera Henry Ramos también se han ido del partido y ahora son candidatos. Por ejemplo, Lustay Franco, candidata en Falcón. Jesús Bolívar, que era secretario general de Acción Democrática de Ramos en Caracas, ahora es candidato a la Asamblea Nacional por los partidos Un Nuevo Tiempo y Cambio, Unión y Cambio.
Y pudiéramos seguir nombrando más. Hace pocos días, 3 alcaldes militantes que fueron de Acción Democrática regresaron a nuestra fila y uno de ellos se postuló como candidato a gobernador del Zulia. ¿Quién es ese, por favor? El nombre... No lo recuerdo en este momento, pero bueno, basta que nos metamos en Mr. Google para que lo sepamos. No lo recuerdo, pues no está tan cercano a mis áreas de, digamos, de influencia. Pero, ¿qué diría yo? Que del grupo de WhatsApp de Ramos, porque ahora tú sabes que yo me supongo que cuando estabas en el Partido Comunista te expulsaban, como hacemos nosotros, o sea, había un tribunal disciplinario, sí, claro, se llamaba. Comisión de control se llamaba en nuestro caso. Ahora te expulsan de los partidos sacándote del grupo de WhatsApp. Tú sabes que está fuera cuando usted ha sido sacado del grupo. Entonces, el grupo de WhatsApp de Ramos, hay muchos que se han retirado porque han entendido que la vía electoral es la única posible para dirimir la diferencia. Además lo han entendido como parte de una comprensión de lo que es Acción Democrática. Te lo dije hace unos minutos. Acción Democrática nació, entre otras cosas, para promover el derecho de los venezolanos a votar. Acción Democrática, incluso en el 52, cuando la dictadura que terminó de Pérez Jiménez, hubo un gran debate entre los que participaban con que se votara en las elecciones de la Asamblea Nacional de ese año, del 52, y los que no. El liderazgo nacional del partido, los que estaban aquí, encabezados por Leonardo Luis Pineda, eran partidarios de votar, y los que estaban en el exilio, encabezados por Rómulo Betancourt, de no votar, pero los que estaban aquí se impusieron y se terminó votando, que se votó por... Eso me parece un poquito la realidad actual, ¿no? Sí, los que están afuera dicen no votar, pero los que estamos adentro nos jugamos el pellejo en el terreno. Entonces, se parece, no, es casi un calco. La diferencia es que la talla de Rómulo Betancourt, comparado con alguno de los que está afuera, es bastante distante. Okay. Ya viene todavía podemos hacer dos. Bueno, entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué, si ustedes son de oposición, por qué no respaldan, por ejemplo, ahora que acaban de mencionar el Estado Zulia, por qué no respaldan a un candidato que es gobernador actualmente de la oposición y los gobernadores de Cojedes, de Barinas y de Nueva Esparta? En el caso de Cojedes y de Nueva Esparta, cada uno de los partidos que conforman la Alianza Democrática está apoyando tanto a Morel Rodríguez como a Alberto Galíndez. Sí, ¿Por qué no a Garrido y a Rosales, que vienen de Acción Democrática? En el caso de Garrido, porque el grupo de WhatsApp al cual pertenece le negó la autorización y él mismo lo dijo. Pero él fue excluido de ese partido. De ese grupo de WhatsApp, y después lo volvieron a incluir. ¿Ah, sí? ¿Lo volvieron a incluir? Sí, después que de rodillas pidió perdón porque él no debió haberse tomado unas fotos en el Parlamento con algunos parlamentarios, oficiales del gobierno. Sí, un cuento corto. Mejor no. ¿Y por qué Rosales no? Bueno, porque los alcaldes que militan en Acción Democrática, según su evaluación, ellos creen que al Zulia les conviene, un liderazgo distinto. Cuando tú dices ellos es porque tú tienes una opinión diferente. No, porque no puedo tenerla, porque sencillamente, como te dije hace rato, el Zulia está geográficamente bien lejos de Aragua y de la... Claro, pero no es un dirigente nacional. Sí, pero yo respeto muchísimo la capacidad que tienen las regiones para analizar y tomar sus todos. Pero además, Mario... Sí, vamos a la pausa y ahorita continuamos. Sí. Vamos a tener suficiente tiempo. tiempo. Eso no es nada de temer, eso es normal que haya varios candidatos. Por favor. La información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa la presidenta de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representación Turística, Dora Ríos, informó que el sector prepara las ventas y promociones de los diferentes destinos de cara a la venidera celebración del Día de las Madres. Notirumbos informa. El ministro español de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró hoy que no es previsible recuperar la circulación de trenes de media y larga distancia hoy como consecuencia del apagón eléctrico que sufre gran parte de la península. Tremendo aviso están denunciando desde el estado Guárico con las bolsas CLAP y las bombonas de gas comunal. 7 meses tienen sin ver una lata de sardinas y el gas comunal es revendido en otras zonas de San Juan de los Morros. Informó Notirumbos.
2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Radio Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, amigos, en Buena Hora, y antes de continuar la conversación con Luis Eduardo Martínez, quiero hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Me complace muchísimo, siempre me enorgullezco de su amistad, porque conozco su valía profesional, su valía académica y también su valía humana. Es una persona absolutamente comprometida con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, de una larga trayectoria, de una larga experiencia y un gran compromiso vital por la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y como teníamos pendiente hablar sobre Aragua, voy a entonces aprovechar de leer un comentario que nos hace @Garrido Francino Alustari para aderezar esta conversación y precisamente sobre el estado de Aragua, y luego leeremos otros comentarios y preguntas que nos llegan. Saben ustedes, amigos y amigas, que no leo, no reproduzco los comentarios insultantes que ocasionalmente nos llegan a través de nuestras redes. Este es un espacio para el debate sano, para el debate decente y respetuoso de las ideas. No acepto insultos que vengan desde nuestra audiencia, como tampoco insultos de parte de nuestros invitados. Los rechazamos categóricamente. Dice @Garrido Francino Elustari. Buenas tardes, licenciado Mario. El señor Luis Eduardo quiere una hegemonía en el poder en Aragua, como Hidalgo Bolívar, que tuvo como 12 años de gobernador en Aragua. Que le den paso a los jóvenes, por favor. ¿Hasta cuándo? Estoy absolutamente de acuerdo, también de acuerdo estoy que en la presentación de mi propuesta, la primera que hice es que me comprometía a ser un gobernador de un solo periodo, a ser un gobernador de una especie de transición que abra las puertas a las nuevas generaciones de Aragua. Así que es un compromiso que asumí públicamente y que aquí lo ratifico. Hay una generación de profesionales, la mayoría brillante, que merecen mañana conducir el Estado una vez que se produzca la salida de las posiciones de poder de quienes lo han administrado por 35 años. Si hay un Estado marcado por el continuismo, es Aragua. Desde hace 35 años, más de 10 años adicionales a los que el gobierno nacional tiene en el ejercicio del poder, es en el caso de Aragua. Dejaba una pregunta también en suspenso. ¿Por qué aspira a la gobernación de Aragua por segunda vez y no aspira a gobernar el estado Monagas, del cual ya fuiste gobernador? En los últimos 20 años yo me he dedicado fundamentalmente al quehacer educativo. Me incorporé a una universidad que está ubicada en el centro del país, la Universidad Tecnológica del Centro. Posteriormente pasé a servir de rector, después de rector. Esa universidad tiene una presencia fundamental en Carabobo, en Aragua, ahora también con programas especiales en Caracas, y en el devenir de ese ejercicio profesional radicado entre Valencia y Caracas, se me propuso hace unos años atrás ser candidato a diputado de Aragua. Yo nací en Maracay, yo soy aragüeño, además, como lo digo orgullosamente aragüeño. Mi esposa, que fue diputada en el 2015, por cierto, es también nacida en Maracay. Me gradué en el Liceo Agustín Codazzi, solo el azar me lanzó al oriente del país porque el Consejo Nacional de Universidades me asignó para estudiar en la Universidad Oriente. Entonces, en los últimos años, 20, he estado sembrado en el centro del país. Yo valoro muchísimo que mis conregionales me hayan propuesto hace unos años atrás el ser candidato a diputado. Y ahora, otra vez, salvo Morel y Alberto,
no hay ningún candidato militante de la oposición que tenga tantos partidos políticos respaldándolo con tarjeta y otros sin tarjeta. A mí me postulan 20 partidos políticos opositores, desde Bandera Roja hasta Derecha Democrática Popular, pasando por ADECO, PEI, Primera Justicia, Voluntad Popular, Soluciones, Arepa Digital, Fuerza Vecinal, y pare de contar. En su mayoría, partidos que han sido intervenidos judicialmente. Pero que aquí hay que decirlo, ese es un debate que vale la pena dar. En el caso, por ejemplo, de Acción Democrática cumplió con una serie de requisitos que se le hicieron, convocó a un proceso de inscripción y recenso, se hizo proceso de inscripción y recenso que incluso una parte era electrónico, tú te podías inscribir desde tu casa en el Latillo tranquilamente si tenías una computadora de internet. Luego del proceso de inscripción y recenso, que arrojó unos 200.000 militantes, hubo un proceso de elecciones internas en las cuales otra vez usted podía postular si era militante, y se produjo y se renovó la totalidad del cuerpo directivo, y que adicionalmente a eso ha sido legitimado una y otra vez con votos. O sea, esa Acción Democrática ha obtenido votos una y otra vez en las elecciones del 2020 y del 2021 e incluso en las elecciones del 2024. Y eso se replica en los otros partidos, porque los procesos que se adelantaron en su momento obligaban a los partidos a realizar procesos de consulta interna, los cuales todos cumplieron. Hoy no hay en Venezuela, perdona que utilice el mismo término que tú utilizaste, un partido judicializado, porque todos agotaron sus instancias. La Acción Democrática que yo conocí realizaba elecciones internas cada 2 años. A partir de 1998, el grupo de WhatsApp que hoy integra Ramos congeló las elecciones. Durante 18 años no hubo elecciones internas. Entonces yo incluso pensaba y decía, oye, vale, ¿cómo vamos a estar criticando a Chávez y a Maduro cuando no somos capaces de realizar nuestras elecciones internas? Con Bernabé Gutiérrez se convocó el proceso de recenso e inscripción, se convocó el proceso de elecciones internas, se hicieron elecciones internas y hoy tenemos cuadros directivos en todo el país. No solamente tenemos la tarjeta, tenemos las casas, tenemos los símbolos, tenemos los valores y sobre todo tenemos la militancia. O sea que este año les corresponde hacer una nueva elección interna. No, porque los nuevos estatutos establecen que es cada 4 años, o sea, corresponden el año que viene. Ok, vamos a leer más mensajes. Hola, buenas tardes Mario, feliz inicio de semana. Mira, lo del aumento del pasaje, esto se lo llevó, ¿quién lo trajo? Qué tristeza. Y el sueldo, 130 bolívares. Dice Garrido Francino Lustari, refiriéndose a nuestro invitado, que no se vista porque no va. Si como candidato presidencial no sacó ni el 0,001%, por favor, no se vista que no va. Pero me gustaría que quien escribió ese comentario me dijera en qué página web vio ese resultado. Dime el link donde lo viste. Dímelo, o sea... Ay, ¿cuántos votos sacaste, pues? Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes cuántos votos saqué? Ajá. ¿Tú sabes cuántos votos? No, te pregunto, ¿quién sabe cuántos Bueno, yo votos? los únicos resultados que conozco son los que han sido publicados a través de las redes, con videos, más de 1000 videos, que hablan de unos resultados distintos de los que dio el Consejo Nacional Electoral. Bueno, tú lo estás diciendo, como decía Jesús. Bueno, yo los vi, o sea, yo los vi con estos ojos, en cualquier caso, no he visto otros resultados. En cualquier caso, si no está informado, en las últimas elecciones regionales de Aragua, yo participé y obtuve más de 100.000 votos. ¿Y en estas Hay del que ver 28 de julio? Las elecciones fueron... ¿Cuántos estimas que sacaste? Según los datos que tenían tus testigos. Según los datos que tienen mis testigos, según lo que dicen los diversos medios, yo quedé inmediatamente después del candidato que se ubicó en segundo lugar. Es decir, aquí hubo un candidato que quedó en primera posición, medalla de oro, hubo un candidato que quedó en segunda posición, medalla de plata, y hubo un candidato que quedó en tercera posición, que fui yo, medalla de bronce. No es malo, yo fui medalla de bronce. Esos tres, y como la medalla de plata... ¿Qué nombre tienen para saber? No, tú lo sabes. La medalla, vamos a llamar si la boca, vamos a llamar hacia el ministro Villegas a ver qué dicen. No, entonces, no, pero incluso yo le digo a un amigo, bueno, como el medalla de plata parece que se fumó, entonces ahora me encendieron. Entonces, volviendo al tema, yo en las elecciones regionales del 2021 tuve en Aragua 100.000 y más votos. Puedes verificarlo, el que está escribiendo. ¿Y en las nacionales sacaste más de 100.000? Sí, mucho más. ¿Cuánto? Más o menos. Mucho más, vuelvo a decir. Pero más o menos. Por lo menos 3 veces más. 300.000 votos. Sí. Okay. Pero yo le quiero al que escriba que salga a buscar votos, a ver cómo cuesta obtener votos. Entonces otra vez, en el caso de Aragua tuve más de 100.000 votos, espérate, pero además que obtuve 100.000 votos, el que quedó de tercero sacó 80.000, el que quedó de cuarto sacó 30.000, el que quedó de quinto sacó 5.000, eran 11 candidatos opositores. Hoy todos vamos unidos, todos los que competimos otra hora, ahora estamos
en una absoluta unidad. ¿Tienes posibilidades reales de ganar la elección? Vamos a hacer una apuesta que esta mañana le hice a Carlos Alino Salud Huyendo. Si yo pierdo las elecciones, voy a pasar 5 años sin acudir a un medio de comunicación. Si yo las gano, tú pasas un año sin... Yo no puedo dejar mi trabajo. ¿Cómo huyan? Te acuerdo lo que quieras. Yo no sé si vas a ganar o vas a perder. Yo estoy apostando que yo gano. Como aquí las cosas son así, bueno, vamos a echar una apuestica. ¿Vas a pasar 5 años sin ir a los medios? Si pierdo. Si pierdes. Pero si yo gano, yo voy a venir aquí, voy a poner una cuestión en el micrófono. Mario va a pasar un año. No. Fíjate, 1 año contra 5. Imagínate, me voy a morir de hambre. Bueno, ya me estoy muriendo. Okay. No se acostumbra a morirse de hambre. Ok, vamos a seguir. Todavía nos quedan unos 10 minuticos. Vamos a seguir leyendo mensajes. Dice aquí de Ronnie Brown, una parte no voy a leerla, pero la médula de su comentario sí lo voy a leer. Dice, no les importa el pueblo que le dio severana paliza el 28 de julio. Nos importa tanto el pueblo que pudiendo estar tranquilo en nuestras casas, estamos aquí. Yo soy rector de una universidad de gestión privada. Yo soy presidente y chancellor de una universidad en los Estados Unidos. Yo tengo de qué vivir, tengo qué hacer. He dedicado buena parte de mi vida a trabajar. Yo sí puedo demostrar en qué trabajo y de qué vivo. Y a pesar de eso, cuando pudiera estar tranquilito en mi casa, estoy aquí porque creo en el pueblo y creo que el pueblo merece un cambio que permita mejorar su dramática situación. El peor error que puede cometer alguien que crea que puede aportar a mejorar la situación es quedarse en su casa, ensimismado con lo suyo, ignorando a los demás. Ok, continuamos leyendo mensajes, amigos y amigas, un poquito de paciencia. Dice, Garrido Francino Lustari, le faltaron el respeto al pueblo. Oye, pero ese tipo no tiene nada que hacer. No, es una dama. Pero ha escrito como 5 comentarios, le voy a meter una foto mía. Le faltaron el respeto al pueblo, es ponerse por encima de la voluntad del pueblo en vez de unirse con la líder María Corina. Lo que hicieron fue dividir, pero igualito le dimos, fue una pela extrema, dice. Ajá. A María Corina Machado, que ha convocado a la abstención, ¿qué le dirías si tuvieras oportunidad de hablar con ella de manera directa? Yo le diría, como le decía en mi casa, porque María Corina en varias ocasiones la atendimos en mi casa, en Maturín. En varias ocasiones yo le manejé el carro, yo era su chofer en Maturín. En varias ocasiones mi mujer la paseó por los caños del Orinoco en Delta Macuro. Yo le diría a ella, a quien conozco bastante, lo siguiente: estás cometiendo, María Corina, un gravísimo error por soberbia. Tú y yo nos conocemos y nada hace más daño que la soberbia. Hoy la gran mayoría de los venezolanos tienen la oportunidad de quitarse de encima malos gobernadores. Hoy la mayoría de los venezolanos tienen la oportunidad de lograr que en la Asamblea Nacional haya una representación que piense distinto y actúe distinto de la actual mayoría. Hoy los venezolanos tienen una manera de prever que la reforma constitucional, que yo hoy creo que es puro humo, se convierta en realidad. Si aquí la Asamblea Nacional, los poderes públicos, cada una de las instancias del poder en Venezuela sigue en manos del oficialismo, es responsabilidad de quienes se han abstenido o de quienes llaman a abstenerse. Pero quiero pronosticar hoy que van a fracasar. Todos los estudios serios que he revisado en los últimos días muestran que hay una tendencia a votar que crece. Ya está en el patrón histórico de las elecciones regionales, ya bordea el 45-46%. Leí la encuesta de Jesús Seguía, habla de un 38% de disposición de votos a votar, seguro. La pregunta que hace Jesús, a quien tengo un gran aprecio, y yo tengo la encuesta completa de Datincore, la pregunta que hace es: ¿está usted absolutamente seguro de votar? Y ese porcentaje que tú señalas, pero luego viene un segundo. El 27% dice que no, que está seguro solamente de no votar. Sí. O sea, leámoslo correctamente. El 27% que dice que no va a votar significa que el 73% está pensando en votar. O sea, y eso es positivo. Está pensando. No ha decidido. Las elecciones, por lo demás, en buena parte de los países del mundo tienen porcentaje que se corresponde con estas elecciones regionales. En Estados Unidos vota menos del 50% y nadie cuestiona la legalidad de sus procesos. Ok, vamos a continuar leyendo los mensajes. Un poquito de paciencia, amigo. Chirula 1954. Yo insisto en que el problema no es ir a votar, sino quién me garantiza mi derecho a elegir y el respeto al elector.
todos nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros. Si usted se queda en su casa, no vota, no tiene derecho después a estar reclamando. Si usted vota y otra vez se devuelve para su casa y no tiene la capacidad de defender los resultados, usted también es responsable. Nosotros estamos preparando equipos, en nuestro caso, en Aragua, para cuidar los votos, defender sus votos, y tenemos la voluntad firme de que cualquiera que sea el resultado, siendo favorable a nosotros, defenderlo. Ok. Si yo salgo electo y permito que me arrebaten el triunfo, en buena medida tengo responsabilidad. Te pregunto algo, por cierto, que me viene a la mente. Eres candidato a gobernador en Aragua, pero te protegiste también en la lista a la Asamblea Nacional como candidato. La casi totalidad de los candidatos a gobernadores lo hicieron así. Pero si tuvieras mucha seguridad, no te postularías a la Asamblea. Es una decisión de los partidos que la tomaron. O sea, la apreciación fue que había quienes teníamos un desempeño parlamentario de tal calidad que convenía bajo cualquier circunstancia tenerlos nuevamente allí. En cualquier caso, mi prioridad absoluta, total, es gobernar Aragua, y a eso me voy a dedicar. Mi suplente está garantizado. Okay. ¿Quién es el suplente? Una extraordinaria mujer, Melba Paredes, se llama, militante de Cambiemos, ¿no? De Timoteo Zambrano. Ok, más mensajes. Dice Beltrán 300. Saludos. Le pregunto al diputado, ¿por qué aplauden propuestas del PSUV que no favorecen al ciudadano? Eso es vergonzoso como político, y esta es una causal muy nociva y nos tiene muy molestos. Le repito, nosotros votamos positivamente aquellas propuestas que son buenas para el país, votamos negativamente, y lo hemos hecho una y otra vez, aquellas que son contrarias a los intereses nacionales. En el Parlamento, buena parte de las leyes que se han aprobado en los últimos 4 años han contado con nuestra negativa. Lamentablemente la mayoría abrumadora de oficialistas hace que cualquier propuesta que presente termine siendo aprobada. Esperamos que a partir del 5 de enero del año 2025, la composición del Parlamento sea distinto para que se evite precisamente que esas aplanadoras funcionen. Ok, voy a leer rápidamente varios mensajes que nos han llegado también y luego las respondes en bloque para darle voz a estas personas. @Chirula1954. Yo observo que todos los candidatos hacen un llamado al votante de la oposición del 28 de julio para que vuelquen su voto a su favor, pero no reconocen el resultado de la elección con los mismos votantes. Todos quieren el voto de la oposición que se manifestó. Bueno, es más o menos redundante. Dice Arquímedes Ronnie Bravo, en Monagas no se lanza porque Diosdado no se lo va a dar a quien no sabe de eso. Más mensajes. Beltrán 300, saludos, en mi condición de ingeniero geólogo y geógrafo físico, pregúntale al diputado, le recuerdo el periodo de retorno natural en desastres y tragedias en el Castaño, Tejería, Valle de la Mocotíe. No entiendo exactamente. Yo sí entiendo porque he manejado ese proceso. Okay. Déjame empezar por allí. Sí, por favor, y luego las otras preguntas. Nos quedan 3 minutitos. Pero rápidamente, o sea, en el caso del Castaño Palmarito y de Tejería, porque fueron fenómenos que afectaron esas regiones de Aragua casi por semana de diferencia, hay un hecho doloroso. En los acuerdos que se hicieron el año antepasado en México, se convino que unos 2.500 millones de dólares que estaban retenidos en el extranjero iban a derivar para beneficiar, resolver la situación de los habitantes del Castaño Palmarito y de Tejería. Y a pesar de que había un acuerdo entre la oposición radical y el oficialismo, posteriormente esos recursos no fueron liberados, por lo tanto no pudieron ser ejecutados. Con lo que se refiere a los votos de la oposición, yo otra vez hablo por mí, yo no puedo hablar por los demás. Yo quisiera que los votantes de oposición votaran por mí, pero también quiero que voten los independientes, pero también quiero que voten, y tienen 1000 razones, a lo mejor tienen más razones, los oficialistas, porque los 5,5 millones de empleados públicos, que se supone, y muchos de ellos los sacan a marcha obligados, que están vinculados al oficialismo, que cobran el salario mínimo, no tienen ninguna razón por la cual votar por los candidatos de Maduro. Los 4,5 millones de pensionados, jubilados, que cobran 130 bolívares, vale decir, pero ni siquiera un $1.50. Sí, pero $1.50. Más o menos $1.50. Bueno, depende de la tasa. Pero no nos vamos a meter en el lío aquí tú y yo. Pero en cualquier caso no alcanza ni para 1 kilo de azúcar, porque 1 kilo de azúcar vale más que eso. Sí. Eso no tiene ninguna razón. Yo estuve anteayer, en Turbero, Mariño, Aragua, en un barrio que se llama Ciudad Bendita del Mácaro. Ahí viven 600 familias.
ranchos de cartón, techo de zinc, suelo de tierra, sin cloaca, sin agua corriente, con los niños descalzos. Esas familias tienen ahí 20 años viviendo en esas condiciones. ¿Por qué razón alguien que vive en Ciudad del Mácaro, Estado Aragua, Turmero, Mariño, va a votar por el oficialismo? Entonces, no hay ninguna razón. ¿Por qué razón los padres, las madres, las abuelas, los abuelos de los muchachos que se han ido van a votar por el oficialismo? Entonces, yo llamo aquí a quienes han votado por la oposición, pero fundamentalmente a quienes han votado por el oficialismo en los últimos años, a que de una vez por todas nos quitemos de encima ese drama que todos vivimos, porque a todos los afecta por igual. Aquí a nadie le dice, te voy a vender más barato porque tengo un carnet rojo. En 30 segundos, una palabra hacia los presos políticos. En una hora no has dicho una palabra sobre los presos políticos que existen en Venezuela. Bueno, yo soy buen alumno, yo respondo lo que me pregunta el profesor. Bueno, pero de repente tu propia iniciativa también puede surgir. Ok, te pregunto. Libertad, libertad absoluta. 2 palabras. ¿Hay posibilidades de una amnistía general? Una nueva Asamblea Nacional con una composición diferente, esa debería ser de las primeras leyes que sancionen. Bien, agradecido Luis Eduardo Martínez, muchas gracias. A ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Seguramente se me quedaron algunas preguntas, comentarios por leer, pero bueno, traté de hacer el mayor esfuerzo para que esta participación de la audiencia se hiciera presente en esta entrevista. Tendremos ocasión de hablar nuevamente con Luis Eduardo Martínez, si es que gana, porque si pierde, ha dicho que va hasta 5 años. Pero vamos a entrevistar tú. Bueno, te entrevistará Elsa. Bueno, es que yo no aposté nada. Ah, ok. Ok. Te libraste. Muchas gracias, amigos y amigas, de verdad, por su acompañamiento todos los días. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición en la que hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emir Lara, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.